vamos a falar del outro amor, del más convencional e de lo que eso implica, que é el sexo. ¿Cómo lleves el celibato? El celibato es mucho más que el sexo. La gente piensa que el celibato es tan solo prescindir de las relaciones sexuales, pero el celibato es ser totalmente libre para poder entregarte a los demás. Ser total y absolutamente libre es muy complicado y bastante difícil. Prescindir de una faceta de tu vida por intentar sublimarla, por amor, por entrega, por opción personal, de donación a los demás, pues tiene sus altibajos, tiene sus momentos en que sí y tienes otros momentos pues en que fallas. Yo siempre digo que los sacerdotes estamos llamados a ser en medio del mundo otro Jesús. Lo que pasa es que yo soy una fotocopia de muy mala calidad. Entonces cometo muchos errores, tengo muchos fallos. Hay veces que a ese ser libre antepongo otra serie de cosas que no son precisamente el aspecto sexual, sino a veces los propios intereses, la propia cabezonería, los pequeños placeres que tiene la vida. Y creo que ahí sí es uno de los puntos que como sacerdote sí tendría que mejorar. ¿Prescindirías tú de este voto como hay ahora cierto sector de la Iglesia que está pidiendo que eso se elimine? Pero no creo que sea imprescindible que para poder llevar una vida de entrega hacia los demás la persona tenga que ser célibe. Sí es cierto que el celibato facilita mucho más esa entrega y ese servicio a los demás, pero yo no lo veo como imprescindible. ¿Y qué opines de les dobles vides? Te lo explico. Estos cures que están a favor del celibato, pero que llueu resulta que viven con la prima, entre comillas, o con la sobrina. ¿Qué opinas de esto? Que esas situaciones hacen mucho daño a la Iglesia. Esas situaciones causen un gran dolor, causen mucha confusión a las personas que forman parte de la comunidad. Yo creo que algo que tendríamos que entre todos ir desterrando de la Iglesia es la hipocresía o la doble moral o la doble vara de medir. Creo que si tomas una opción por ser algo en la vida, tienes que intentar poner todos los medios para mantenerte fiel y para mantenerte firme. ¿Y no crees que este celibato es en cierta parte culpable de los escándalos sexuales que envuelven a la Iglesia y que estallan de vez en cuando? Estoy acordándome ahora de lo que pasó en los Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que no es comparable, porque lo que pasó en Estados Unidos tiene que ser condenable por la ley y caer todo el peso de la ley sobre esa gente. Yo no voy a decir que me horroriza, porque es que me da asco. Me da asco pensar que una persona puede utilizar su sacerdocio y su ministerio para aprovecharse de otra, y mucho más de personas inocentes. Esta gente donde tenía que estar es en la cárcel, cumpliendo una pena. Yo soy de la idea de que no basta con pedir perdón, sino que esta gente tiene que pagar por el daño que ha hecho. Y no pagar dinero, ¿eh? No pagar dinero, que a veces pagar dinero es lo más sencillo. No pagar dinero, sino llegar hasta las últimas consecuencias. Y el que ha causado daño a niños, se ha aprovechado de su ministerio para abusar de menores, esa persona tiene que estar en la cárcel e inmediatamente expulsado del orden sacerdotal. Inmediatamente. ¿Y por qué a veces se tiene la sensación de que la jerarquía eclesiástica tiende a tapar estos escándalos en vez de a solucionarlos, a hacer todo lo que tú me acabas de decir? No se tiene la sensación. Es que precisamente por eso se sustituyeron obispos en Estados Unidos, por taparlo. Porque eso es una aberración, pretender tapar estas cosas. Es cierto que eso causa mucho daño a la Iglesia, pero yo creo que también causa mucho más daño el pretender taparlo. Porque no solo confundes a las personas, sino que presentas una imagen muy distorsionada de lo que es el ministerio sacerdotal. Sobre todo cuando los psicólogos hoy en día nos están diciendo que estas personas no son enfermos, que son perfectamente conscientes de todo lo que están haciendo, que les gusta en sus relaciones sexuales mantener las distancias de poder, de dominar a los demás, y por eso utilizan niños para ellas. Estas personas no son enfermos y lo que necesitan es que todo el peso de la ley caiga encima de ellos. Y lo mismo para quienes los encubren. Porque si hablamos de que está excomulgado aquella persona que no solo realiza un aborto, sino el que colabora al facilitar que se realice un aborto, ¿en qué situación tendría que estar
un obispo que colabora a mantener en silencio estas situaciones, que pretende echar tierra encima para que no se sepa y que pretende taparlo, está colaborando también a mantener esas situaciones. Yo creo que esos también son responsables y por eso fueron apartados de su ministerio. Y no tendrá nada que ver, digo yo, esto que vemos por la tele a veces al portavoz de la conferencia episcopal, que ya es asturiano, ya de Polasiero, ¿no? Sí. Diciendo cosas, es contra del uso del preservativo, es contra de los homosexuales, es contra del aborto. Ya, lo que pasa es que en la pregunta que me estás haciendo ya estás partiendo de informaciones que no son correctas del todo, porque precisamente Martínez Camino tuvo una serie de problemas o tuvo que salir aclarando una postura que tuvo con respecto al uso de preservativos. Es decir, la Iglesia tiene una postura muy clara. La Iglesia concibe única y exclusivamente la sexualidad como reproductora. Entonces, a partir de eso, la Iglesia se plantea en contra del uso de anticonceptivos o en contra del uso de métodos de anticoncepción. Pero cada persona tiene su conciencia para obrar, cada persona ha de obrar en conciencia. La conciencia es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre y cada uno tiene que escuchar la voz de su conciencia y obrar en conciencia. En segundo lugar, la Iglesia no está en contra de los homosexuales, nunca ha estado en contra de nadie y mucho menos de personas. La Iglesia lo que no está es a favor del matrimonio, de lo que nuestra legislación llama ahora el matrimonio homosexual. La Iglesia no reconoce ese matrimonio, porque si dos personas homosexuales se plantean la posibilidad de bautizar a un niño, yo no creo que tengan dificultad en ninguna parroquia para bautizarlo. No creo. A lo mejor estoy confundido, no lo sé, pero pienso que no se les pondría ninguna dificultad para que ese niño o esa niña se bautice o haga la primera comunión.